Buen día con todos. Buenos días. Buenos días. Buen día. Buenos días. Buenos días. Vamos a seguir donde lo dejamos la anterior clase. Bueno, donde lo dejamos la anterior clase no era aquí, era acá. ¿Ya? Yo les dije que lo único que faltaba era demostrar que si tengo una función medible, su cuadrado era medible. ¿Sí? Entonces vamos a demostrar rápidamente eso de ahí. ¿Sí? Entonces, ¿ya? Entonces supongamos, denme un segundito nomás. Ya, listo. Entonces supongamos que ese es medible. ¿Sí? Y vamos a tratar de demostrar que el cuadrado de una función es medible. ¿Cómo demostrábamos esto? Pues sea un alfa, un número real, cualquiera, ¿ya? Tenemos que analizar este conjunto. Todos los x tales que f de x es mayor que alfa, ¿verdad? Sí. Eso es lo que tengo que analizar. No, perdón. Tengo que ver el cuadrado. ¿Sí? Y tengo que compararles con algún tipo especial de conjuntos que dependan de f. ¿Sí? Y ¿qué tipo especial de conjuntos puede ser? ¿Ya? Entonces veamos. Esto tiene algunos casos. Si alfa es estricto menor que 0, este de aquí me va a dar todo el dominio de la función, ¿no es cierto? Donde f es una función que iba de un medible en los reales, ¿ya? Entonces, si alfa es menor que 0, cuando los cuadrados de alfa son mayores que los cuadrados de f son mayores que alfa, pues siempre, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahora, ¿qué pasa cuando alfa es menor o igual que 0? ¿Sí? Perdón, mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo podría ver este conjunto de la siguiente manera. Todos los x tales que f de x sea mayor que la raíz de alfa, ¿no es cierto? Como alfa estoy tomando mayor o igual que 0, puedo sacarle la raíz. ¿Ya? O f de x sea menor que menos la raíz de alfa. ¿Sí? ¿Ya? Es equivalente. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, tengo que es medible, ¿verdad? Suponemos siempre que estamos trabajando con funciones definidas sobre medibles. ¿Ya? En el segundo caso, puedo expresarlo así, y como puedo expresarlo así, yo lo puedo expresar como una unión de esta forma, ¿ya? Y ya tengo, este de aquí es medible dado que f es medible, y este de acá es medible dado que f es medible, ¿sí? Entonces ya hemos demostrado que es medible en cualquier situación, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo una función medible, su cuadrado es medible, y con eso ya teníamos completa la demostración de que si tengo dos funciones medibles, la multiplicación de estas dos funciones también es medible, aplicando esta propiedad de aquí, ¿no es cierto? ¿Ya? Espero lo hayan logrado hacer. Y vamos a seguir demostrando más cosas sobre funciones medibles, ¿no? Entonces, veamos lo siguiente, ¿ya? Ahora no vamos a tener solo una o dos funciones medibles, vamos a tener una familia de funciones medibles, ¿sí? Entonces, tengo una familia de funciones medibles. Vamos a demostrar que el supremo de un conjunto finito de estas funciones es medible. El ínfimo de un conjunto finito de estas funciones es medible. ¿Ya? El supremo de todas estas y el ínfimo de todas estas también es medible. El límite superior y el límite inferior de estas funciones también son medibles. ¿Ya? Y ya vamos ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a ocuparnos de 3i primero. ¿Ya? Si yo demuestro 3i y 4, ¿ya? Automáticamente está el 1, ¿no es cierto? Sí, porque si hay un conjunto, el supremo en un conjunto infinito es medible, entonces un finito también va a ser medible, ¿ya? Entonces, veamos. Pues supongamos que
Fn es una familia de funciones medibles. ¿Ya? Ahora, vamos a tratar de demostrar que el supremo de las Fn es medible. Nuevamente, sea alfa un número real y vamos a tratar de analizar este conjunto, todos los x, tal que el supremo de los f de n de x es mayor que alfa. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesito yo para que el supremo sea mayor que alfa? ¿Ya? Me bastaría que uno de estos sea mayor que alfa, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si yo tengo que algún f de n de x es mayor que alfa, entonces obviamente el supremo también es mayor que alfa, ¿verdad? Entonces tengo una contenencia de este estilo. Si un x es tal que un f de n es mayor que alfa, entonces el supremo de todos también es mayor que alfa. ¿Ya? De ahora, ¿qué hago para llegar a la igualdad? Pues para llegar a la igualdad puedo tomar la unión de todos los n en los naturales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Ya teníamos una contenencia, me faltaría la otra contenencia. ¿Sí? Entonces, si el supremo es mayor que alfa, eso significa que alguno de estos va a ser mayor también que alfa. ¿Sí? Entonces ya tengo esta contenencia. Ahora, este de aquí es medible. ¿Sí? ¿Por qué es medible? Porque ya estaba suponiendo que esta familia de funciones es medibles. ¿Ya? Y aquí tengo una unión numerable de medibles. Entonces, concluyo que todo esto de aquí es medible, por lo tanto, este conjuntito de aquí es medible. ¿Ya? Entonces, si ven, es la misma idea. ¿Ya? Listo. Entonces, piénsenle en cómo quedaría para el ínfimo. ¿Ya? Entonces, un minutito para que traten de escribirle cómo quedaría esto para el ínfimo. ¿Sí? Tendría que ver cómo sería x, el ínfimo de los fn de x. Quiero que sea mayor que alfa. ¿Cómo lo podría expresar? Entonces, lo podría expresar así. Todos los x tales que fn de x es mayor que el alfa, ¿ya? Entonces, para que el ínfimo sea mayor que alfa, eso significa que todos estos tienen que ser mayores que alfa. Entonces, todos estos deben ser mayores que alfa, ¿ya? Y tengo ya demostrado entonces que el ínfimo también es una función medible, ¿sí? Por propiedades muy parecidas a las anteriores, ¿ya? Y otra forma de demostrar más fácil que esto, bueno, no sé si más fácil, pero otra sería identificar que el ínfimo de las f sub n es lo mismo que menos el supremo de menos f de n, ¿verdad? Sí, por propiedades del ínfimo y del supremo tenemos esto. Como f de n son medibles, nosotros ya vimos que multiplicarle por cualquier escalar también me queda una función medible, ¿ya? Y ya tendríamos una familia de funciones medibles. Y acabamos de demostrar que el supremo de una familia de funciones medibles también es medible, ¿ya? Entonces, esto es medible. Y como este es medible, al multiplicarle por un escalar, también me queda una función medible. Entonces sería otra demostración de que esta función es medible. ¿Ya? Pues puedo ir por cualquiera de las dos. Ahora, ¿qué era el límite superior y qué era el límite inferior de una función? ¿Sí? Entonces, si recuerdan del análisis, esto era el ínfimo del supremo de las f de n, ¿no es cierto? Esto era con n mayor que k y este era con k en los naturales. ¿Sí? Entonces, nuevamente, estas son medibles. ¿Sí? Por lo tanto, el supremo de una familia medible es medible. Entonces, todas estas son medibles. Y por lo tanto, el ínfimo de una familia de funciones medibles también es medible. Y por lo tanto, el límite superior es medible. ¿Ya? Lo mismo puedo hacer con el límite inferior, haciendo un análisis similar. ¿Ya? Claro, entonces
ya tenemos un montón de funciones medibles. Listo. Ahora, vamos con otra definición. ¿Sí? Ya. Con respecto a la definición 5, nosotros, ¿qué era la definición 5? La definición de medibles. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a decir que una función es Borel medible, ¿sí? O es una función boreliana si para cualquier alfa este conjunto es un boreliano, ¿sí? O es un conjunto de Borel. ¿Ya? Entonces, ahí teníamos lo siguiente, haciendo la siguiente distinción. Yo le digo que es medible a secas, o en otras palabras es Lebesgue medible, si el conjunto de todos los x tales que f de x mayor que alfa es Lebesgue medible, ¿no es cierto? Entonces, cuando solo estemos hablando de medibles, estamos de esta forma, ¿ya? Pero tenemos otro concepto que también es Borel medible. Entonces, sería así, el mismo conjunto, entonces la definición es casi la misma, pero quiero que este conjunto sea Borel medible, ¿ya? ¿Ya? Entonces, veamos. Si yo tengo una función que es Borel medible, ¿ya? Entonces, si f es Borel medible, ¿sí? ¿Qué pasa con este conjunto? Este conjunto es un conjunto boreliano, ¿ya? Pero nosotros sabíamos que los borelianos estaban contenidos en los medibles, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué va a tener este conjunto? Este conjunto, además de ser un boreliano, va a ser un medible, ¿sí? Y por lo tanto, mi función no solo es Borel medible, sino también es Lebesgue medible, ¿ya? Entonces, una idea inicial, ¿ya? Entonces, si yo tengo una función Borel medible, también es Lebesgue medible, ¿ya? Entonces, Borel es un grupo más pequeño. Sí, todavía no sabemos si son iguales, ¿no es cierto? No hemos demostrado nada con respecto a eso, pero ya sabemos que toda función Borel medible es Lebesgue medible y lo esperado es que sean diferentes, ¿sí? ¿Ya? No solo para tenerlo en cuenta, que podemos definir medibilidad de una función en base a su sigmálgebra, ¿no es cierto? Si nos basamos en la sigmálgebra de Borel o en la sigmálgebra de Lebesgue, podemos definir medibilidad de la función, ¿ya? Muy bien, ¿ya? Vamos a otra definición y esta es un poco más interesante, ¿ya? Vamos a decir que una propiedad se satisface en un conjunto de medida cero. A eso le vamos a decir que se lo abrevia que esa propiedad se satisface casi todas partes, ¿sí? ¿Ya? Y lo abreviaremos, bueno, no AE, sino le vamos a llamar casi todas partes, ¿sí? Vamos a decir que una propiedad se satisface casi todas partes si el conjunto donde no se satisface tiene medida cero. ¿Ah? Por ejemplo, vamos a hacer estas funciones. Yo voy a poner la función que va de los reales en los reales, tal que a cada x le asigne 1. ¿Sí? Una función constante 1. ¿Ya? Entonces, esta función, otra función g, ¿sí? De los reales en los reales, ¿ya? Tal que a cada x le asigne, por ejemplo, 1 si x es diferente del 0 y 0 si x es igual a 0. ¿Ya? Entonces tengo dos funciones, ¿sí? Que se parecen mucho, ¿verdad? ¿Sí? Son iguales, iguales salvo en un puntito, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que f de x es igual a g de x para todo x que es diferente de 0, ¿sí? Es decir, el conjunto donde de todos los x tales que f de x es diferente de g de x es solamente el unitario del 0, ¿verdad? Entonces, es despreciable el conjunto donde no son iguales, ¿sí? Entonces, estas funciones son iguales casi siempre, ¿ya? Es más, como la medida del unitario del 0 es 0, vamos a decir que estas dos funciones son iguales en casi todas partes, ¿sí? Entonces, esta función es igual en casi todas partes. Las dos funciones son iguales en casi todas partes, ¿ya?
Pero yo podría ir más allá y, por ejemplo, decir f igual, le mantengo esta misma función, pero g le voy a definir 1 si es si 0 si es elemento de los racionales y 1 si no es elemento de los racionales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este par de funciones son iguales para todos los x que no estén en los racionales, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, el conjunto de los lugares donde las funciones son diferentes es los racionales. ¿Ya? ¿Sí? Y este conjunto es numerable. Entonces, ¿cuál es la medida de este conjunto? ¿Sí? Su medida es cero también, ¿verdad? Vimos que la medida de cualquier conjunto numerable es cero. ¿Ya? Entonces, estas dos funciones, aunque ahora son diferentes en un conjunto infinito de puntos, tenemos que y nuevamente son iguales en casi todas partes, ¿sí? Son muy parecidas estas funciones, son iguales en casi todas partes. El lugar donde son diferentes es despreciable, tiene medida cero, ¿sí? ¿Ya? Igual yo podría poner, en vez de Q, poner aquí P, que sea mi conjunto de Cantor, que lo vimos antes, que este conjunto es no numerable, ¿verdad? Pero igual sigue teniendo medida cero. Entonces estas funciones siguen siendo iguales en casi todas partes, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de casi todas partes, ¿ya? Otra idea de casi todas partes podemos hacer lo siguiente, ¿ya? Es, por ejemplo, la función valor absoluto, tal que x igual al valor absoluto de x. Yo puedo decir que f es derivable en casi todas partes, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? ¿Cuáles son los x tales que f no es derivable en x? ¿Sí? El único punto donde la función valor absoluto no es derivable es en el cero, ¿verdad? ¿Sí? Y la medida de este conjunto, la medida de este conjunto es cero. Entonces, eso me da el derecho de decir que esta función es derivable en casi todas partes. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, yo puedo decir funciones continuas casi todas partes, funciones derivables casi todas partes, funciones iguales entre sí casi todas partes. ¿Ya? Entonces, cualquier criterio que yo dé, ¿ya? Puedo darme un nuevo criterio que sea con el apelativo casi todas partes. ¿Ya? Eh, entonces, mm, por ejemplo, esta función que les di hace un momento, una función, digamos, que vaya de los reales en los reales, tal que a cada x le asigne, por ejemplo, 1, no, así, ya. 0 si x está en P y 1 si x no está en P, donde P es el conjunto de Cantor, ¿ya? Esta función también va a ser continua en casi todas partes, ¿sí? Se puede demostrar por algunas propiedades del conjunto P, por ejemplo, la propiedad de que P es totalmente disconexo, ¿no? Se puede demostrar que esta función es continua en, en todos los puntos que no sean de P, ¿ya? Entonces, en los lugares donde es discontinua, sería en P, que vimos que era un conjunto de medida cero, entonces esta función también es continua casi todas partes. ¿Sí? Listo, ¿ya? Vamos ahí, ¿ya? Entonces, consideremos ahora un teorema, ¿ya? Me dice, supongamos que f es medible, ¿ya? Y f es igual a g en casi todas partes. Entonces, g también es medible, ¿ya? Vamos a demostrar eso, ¿ya? Listo. Entonces, empecemos, ¿no? Entonces, analicemos. Quiero demostrar que g es medible, ¿ya? Entonces, sea un alfa número real
y tengo que ver qué pasa con este conjunto. Todos los x tales que g de x es mayor que alfa. ¿Ya? Vamos a analizar este conjunto. ¿Sí? Bueno, entonces, este conjunto es casi igual al conjunto de todos los x tales que f de x es mayor que alfa, ¿no es cierto? Porque f y g son iguales casi todas partes, ¿ya? Entonces, ¿puedo igualarles estos? Casi puedo igualarles, ¿no es cierto? ¿Por qué casi puedo igualarles? Porque tal vez en los elementos donde sean diferentes, ¿sí? El f tome valores menores que g o el g tome valores menores que f. Y ahí no estoy teniendo la igualdad, ¿ya? Entonces veamos, ¿cómo puedo comparar estos dos conjuntos? ¿Sí? ¿Cómo puedo comparar estos dos conjuntos? ¿Ya? Entonces hagamos la diferencia simétrica entre estos dos conjuntos. ¿Sí? Entonces, recordemos, ¿qué era la diferencia simétrica? Eran los x que estaban aquí, pero que no estaban acá, unidos los x que estaban acá, pero no estaban acá. ¿Ya? Entonces, esto de aquí está contenido en todos los x tales que f de x es diferente de g de x. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué necesito para que un x sea mayor que g, pero, perdón, ¿qué necesito para que un x sea tal que g de x es mayor que g, que alfa, pero f de x no sea mayor que alfa? Para que se cumpla eso necesitaría que f de x y g de x sean diferentes. ¿Sí? Una primera cosa. ¿Ya? De igual manera la otra. ¿Sí? ¿Qué necesitaría para que un x sea tal que f de x sea mayor que alfa, pero g de x no sea mayor que alfa? Lo que necesitaría es que f de x y g de x sean diferentes. ¿Sí? Entonces, tengo que este conjunto de acá está contenido en todos los x tales que f de x sea diferente de g de x. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, ¿cuál es la medida de este conjunto? ¿Sí? ¿Cuál es la medida de este conjunto? Es cero, ¿no es cierto? Entonces yo tengo la medida de esto de aquí que estaba definiendo, diferencia simétrica, con x tales que f de x sea mayor que alfa, ¿ya? Va a ser menor o igual que la medida de este de acá, y como yo sé que son iguales casi todas partes, esa medida es cero, ¿ya? Y esta medida es mayor o igual que cero, y podría ponerle en principio medida exterior, ¿ya? Porque no sé si lo de adentro es medible, ¿ya? Ahora, ya tengo que esta medida, por lo tanto, concluyo que es cero, ¿sí? Y si recuerdan, la semana anterior nosotros demostramos un resultado que nos decía que si la diferencia simétrica entre dos conjuntos era cero y uno de esos conjuntos era medible, entonces también era medible el otro, ¿ya? Entonces, como esta medida es cero y este de aquí yo ya sé que es medible, puedo concluir que este de acá también es medible, ¿ya? ¿Listo? Creo que eso estaba en el ejemplo 4 de la página 30, si no estoy mal, ¿ya? O el ejemplo 5 de la página 31 nos decía esto, ¿ya? Entonces ya demostré que también es medible. Entonces, si tengo una función que es medible y tengo otra que es igual en casi todas partes, pues también van a ser medibles, ¿ya? Listo, ¿ya? Entonces, así podemos seguir. Vamos a hacerle una un poco más interesante, ¿ya? ¿Ya? Bueno, no son tan interesantes estas demostraciones, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, me dicen, tengo una familia de sucesiones medibles que converge casi todas partes a f, ¿ya? Entonces también tengo el criterio de convergencia. ¿Qué significa que una sucesión de funciones converja casi todas partes a otra? ¿Ya? Que los puntos donde no converge, perdón, tienen medida cero, ¿ya?
Entonces, si yo tengo que una sucesión de funciones medibles converge en casi todas partes a otra función, entonces la nueva función también es medible, ¿sí? Eso se da puesto que f va a ser igual al límite superior de los f de f sub i casi en todas partes, ¿sí? Entonces nosotros ya demostramos que esta de acá era medible, ¿sí? Y como es igual a esta de acá en casi todas partes, entonces también tendríamos que la f es medible, ¿ya? Otra proposición, si tengo una función medible, entonces tomar el máximo entre la función y cero o tomar el mínimo, el menos el mínimo entre la función y cero también son funciones medibles, ¿ya? Esto sí, vamos a indicar un poquito más. Esto va a aparecer bastante, es la parte positiva de f y este de aquí es la parte negativa de f, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función de esta manera, ¿ya? Entonces, la parte positiva de f va a ser lo siguiente. 0, aquí así, aquí otra vez 0, y acá así, ¿ya? Entonces, esta va a ser la parte positiva, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la parte negativa? ¿Sí? Entonces me dices, es menos el mínimo entre estos, ¿sí? Entonces, ¿sería esto de aquí? No, no sería eso de ahí porque es menos eso de ahí. Sería así. Aquí sería 0. Acá sería la misma función, pero reflejada. Y acá sería 0, ¿sí? Entonces, esta sería la parte negativa, ¿ya? Entonces, podemos ver que tanto la parte positiva como la parte negativa son funciones positivas, ¿sí? Y que me guardan solo la información de lo que está sobre el eje o la información que está debajo del eje, ¿ya? Es más, aquí lo interesante es que la función simplemente es igual a su parte positiva menos su parte negativa, ¿sí? ¿Ya? Y también me sirve porque el valor absoluto de una función es su parte positiva más su parte negativa, ¿ya? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, de aquí puedo concluir que si una función es medible, su valor absoluto también es medible, ¿sí? ¿Por qué? Porque si una función es medible, su parte positiva y su parte negativa son medibles, y el valor absoluto es la suma de dos funciones medibles, entonces también es medible, ¿ya? Más adelante vamos a utilizar bastante esto de la parte positiva y la parte negativa, ¿ya? Pero con ese gráfico ya lo tenemos medio claro, ¿ya? Listo. Vamos a ir a la definición 10, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver otra definición con respecto a las funciones, ¿sí? Denme 2 minutitos, por favor, que me estoy secando y ya regreso. Ya, continuemos, ¿ya? Entonces veamos esta nueva definición, ¿sí? Definición 10. Sea f una función medible, ¿ya? Entonces, el ínfimo de los alfa, tales que f es menor que alfa casi todas partes, es llamado el supremo esencial de f y denotado como el supremo esencial, ¿ya? Listo. Entonces veamos. ¿Para qué me sirve esto? ¿Cómo esta definición o en qué se basa esta definición? ¿Ya? Recordemos que nosotros estamos trabajando en funciones desde un conjunto medible hasta los reales, pero no solo hasta los reales, sino hasta los reales extendidos, ¿sí? Entonces estamos permitiendo que en algunos momentos mi función tome el valor más infinito o el valor menos infinito, ¿ya? Pero posiblemente, ¿ya? Los valores donde toma más infinito y menos infinito no me importen, ¿sí? Es decir, ese conjunto de valores tenga medida cero, ¿ya? ¿No? Por ejemplo, yo voy a definir la siguiente función de los reales en los reales extendidos de la siguiente manera. Para cada x le voy a asignar 1 si el x es diferente de 0 y más infinito si el x es igual a 0, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esa función es algo así. Por aquí, aquí da un salto y de ahí sigue. No, perdón, me equivoqué.
Entonces, viene aquí, da un salto, ¿ya? Y aquí vale más infinito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta función no está acotada, ¿sí? Porque para cualquier número real que yo dé, en cero toma un valor más grande, que es el más infinito. Entonces, esta función no está acotada, ¿sí? Entonces, el supremo de esta función es más infinito, ¿ya? Entonces, tengo que el supremo a secas de esta función f es más infinito, ¿ya? Pero me doy cuenta que lo único que me está estorbando es este salto, ¿verdad? Y ese salto se da en un único punto, ¿ya? Entonces quisiera quitarlo, quisiera eliminarlo, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Yo puedo, por ejemplo, para definir el, el ínfimo de una función, perdón, para definir el supremo de una función, ¿qué puedo ir haciendo? ¿Sí? Para definir el supremo, yo primero cojo la menor de las cotas superiores, ¿no es cierto? Esa es la definición de supremo, ¿ya? Entonces, ¿qué es una cota superior? Escoger f de x y buscar que sea menor que alfa para todo x, por ejemplo, en el dominio, ¿sí? Esta es una cota superior, ¿sí? Entonces, yo cojo el conjunto de todas las cotas superiores, ¿ya? Y busco la menor de ellas. Esto es lo que llamamos el supremo. ¿Ya? Muy bien, ¿ya? Entonces, con esta definición, el supremo de la función que estábamos analizando sería más infinito. ¿Por qué? Porque yo necesito acotar a todos los elementos, ¿ya? Pero como vimos que hay puntos donde nomás no nos interesen, entonces, ¿qué tal si debilitamos esto de aquí? ¿Sí? Debilitamos esto de aquí. ¿De qué forma? Diciéndole casi todas partes. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Este conjunto tiene muchos más chances de tener más elementos. ¿Sí? Como debilitamos la restricción, tienen más chances de tener más elementos. Entonces, el ínfimo tiene más chances de tomar un valor distinto hacia más infinito. ¿Ya? Justamente en este caso, por ejemplo, ¿ya? Yo tengo que esta función de aquí, que acabo de definir, tengo que f de x es menor o igual que 1 en casi todas partes, ¿sí? Definir así. ¿Por qué en casi todas partes? Porque el conjunto de todos los x donde f de x es mayor que 1, ¿sí? La negación de lo que estaba tomando es únicamente el 0. Y la medida de este conjunto es igual a la medida de este conjunto que es 0, ¿verdad? Entonces es despreciable. Entonces f de x es menor o igual que 1 en casi todas partes, ¿ya? Entonces, ¿qué he obtenido? Que el 1 es una cota en casi todas partes, ¿sí? Entonces yo le puedo tomar el ínfimo de estas cotas superiores en casi todas partes y a ese le doy un nuevo nombre que es el supremo esencial. Entonces, el supremo esencial de f, en este caso, va a ser 1, ¿sí? Y ese sí ya me describe mejor el supremo de esta función, ¿sí? Porque, como lo vemos el gráfico, solamente toma un valor extraño en un punto y en el resto sí puedo tener más cuidado, ¿no? De esta forma extendí la definición de supremo en casi todas partes, ¿sí? Con el supremo esencial, ¿ya? Entonces, ahora, con esta definición vamos a demostrar que f es menor o igual que el supremo de f, ¿sí? Esa es una definición, ¿no es cierto? F es menor o igual que el supremo de f, ¿ya? Pero aquí quiero con respecto al supremo esencial, ¿ya? Entonces, no voy a tener la desigualdad siempre, pero voy a tenerle la desigualdad casi todas partes, ¿ya? Entonces, ¿cómo demuestro esto de aquí? Entonces, vamos a hacer dos casos. Primer caso, sí, el supremo esencial de f es igual a más infinito, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué pasaría? Voy a analizar todos los x tales que f de x no cumpla esta proposición de aquí, tal que f de x sea estricto mayor que el supremo esencial de f, ¿ya? ¿Qué me queda esto? Esto de ahí no es más que todos los x
tales que f de x es estricto mayor que más infinito, pero esto es igual al vacío, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la medida de este conjunto? Pues la medida de este conjunto ha sido igual a la medida de este conjunto, que es igual a la medida del vacío, que es 0, ¿ya? Entonces, ya tengo que es verdad, ¿no es cierto? Ya tengo que f es menor o igual que el supremo esencial de f en casi todas partes, ¿sí? Ahora vamos. Sí, el supremo esencial de f es estricto menor que menos infinito, ¿ya? Entonces, veamos lo siguiente. Vamos a analizar, igual que antes, este conjunto. Todos los x tales que f de x es mayor que el supremo esencial de f, ¿sí? ¿Ya? Quiero ver que este conjunto tenga medida cero, ¿ya? Entonces tratemos de expresar este conjunto con conjuntos que sí sepa cómo calcular su medida, ¿ya? Entonces, hagamos esto. Esto de aquí yo lo puedo ver de la siguiente manera. Todos los x tales que f de x es mayor o igual que el supremo esencial de f. Voy a ponerle vamos acá, ¿ya? Más mayor estricto, más un 1 sobre n, ¿ya? Listo, ya. Entonces, ¿cómo puedo comparar estos dos de aquí? ¿Tienen alguna pregunta? Ya. A ver. Entonces, ¿cómo puedo comparar estos de aquí? Ya. Si f de x es mayor que el supremo esencial, ¿qué pasa con f de x en comparación a esto? ¿Ya? No necesariamente es mayor que 1 sobre n, ¿no es cierto? Pero si yo sé que f de x es mayor que el supremo esencial más un 1 sobre n, entonces f de x también es mayor que solo el supremo esencial, ¿verdad? ¿Ah? Entonces tengo esta contenencia de aquí. Listo. Ahora, ¿qué hago para llegar a la igualdad? ¿Ah? Entonces, ¿qué necesitaría hacer? ¿Ah? Necesitaría tomar la unión, ¿sí? Como estamos en esta contenencia, ¿ya? Yo voy a unir todos estos y voy a seguirme cumpliendo la contenencia. Y con algo de suerte llegamos a la igualdad, ¿ya? Entonces, podemos demostrar que sí, justamente se llega a esa igualdad, ¿ya? Las demostraciones de todas estas que he hecho de esta forma, solo indicando la contenencia y de ahí haciendo unión o intersección, se las puede hacer rápidamente con lo que hicimos las primeras clases, ¿no es cierto? De ver que un intervalo abierto lo pueden poner como intersección o uniones de cerrados y cosas así. Son bastante simples, ¿ya? Yo aquí solo les doy la idea para que vean más o menos cómo se puede ir guiando si son igual a la intersección o a la unión, ¿sí? Dependiendo la contenencia que se tenga, ¿ya? Entonces, ya tengo esto, ¿sí? Entonces, ya tengo que este conjuntito de aquí es la unión de estos de acá, ¿ya? Yo quería calcular la medida de este de acá de la izquierda. Entonces comencemos calculando la medida de este de acá de la derecha. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, calculemos la medida de todos los x, tales que f de x es mayor que el supremo esencial de f más un 1 sobre n. ¿Ya? Entonces, analicemos. ¿Cuándo el f de x es mayor que el supremo esencial? ¿Sí? ¿Ya? O viéndole de otra forma, ¿qué era el supremo esencial? Era el ínfimo de las cotas superiores casi todas partes, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esto de aquí es una cota superior casi todas partes, ¿verdad?
como el supremo esencial es el ínfimo de las cotas superiores, si yo le sumo un poquito, este de aquí es una cota superior en casi todas partes, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que este numerito de aquí es mayor o igual que f de x en casi todas partes. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que lo opuesto, es decir, que f de x mayor que esta cota superior, tiene medida 0. ¿Ya? Entonces, esto es de medida 0. ¿Ya? Con eso, ¿cuál es la medida de este? ¿Ya? Entonces, la medida de este, ¿ya? Va a ser igual a la medida de esta unión. ¿Sí? Y como yo sé que la medida es subaditiva, ¿ya? La medida de la unión es menor o igual que la suma de las medidas. ¿Sí? Pero las medidas de cada uno de estos ya vemos que son 0. ¿Ah? Por lo tanto, esta medida es menor o igual que la suma de ceros, es decir, esta medida es menor o igual que 0, es decir, esta medida es 0. ¿Ya? Y de esa forma concluyo que la medida de este conjunto es igual a 0. ¿Ah? Y ya tengo. ¿Sí? Que el f es menor o igual que su supremo esencial en casi todas partes. ¿Ya? Clara la idea de demostraciones de en casi todas partes. ¿Sí? Más o menos. Bueno, ¿ya? Entonces, para ver si eso queda clara la idea, vamos a tratar, o mejor dicho, ustedes van a tratar de hacer esto, ¿ya? Entonces, traten de hacer el ejemplo 17, traten de hacer la demostración, ¿ya? Y de paso vamos a tener el pequeño receso, ¿ya? Entonces, me vuelvo a conectar a las 12:05 para continuar. En ese tanto, descansen un momento y traten de demostrar esta desigualdad de aquí. Listo. Entonces, ya regreso. Ya. Continuemos. Entonces, hagamos este que les dije, mostrar que dadas cualquier par de funciones medibles f y g, entonces el supremo esencial de f más g es menor o igual que el supremo esencial de f más el supremo esencial de g, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, veamos. Notemos que f es menor o igual que el supremo esencial de f, supremo esencial de f en casi todas partes, ¿no es cierto? ¿Ya? Y g es menor o igual que el supremo esencial de g en casi todas partes. ¿Ya? Por lo tanto, de aquí, ¿qué puedo concluir? Que f más g es menor o igual que el supremo esencial de f más el supremo esencial de g en casi todas partes. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que este numerito de aquí es una cota superior en casi todas partes de f y g. ¿Sí? ¿Y qué era el supremo esencial de f más g? El supremo esencial de f más g era el ínfimo de todas las cotas superiores en casi todas partes. ¿Verdad? Entonces, con esto, el supremo esencial de f más g es menor o igual que esta cota en casi todas partes. ¿Ya? Casi todas partes. ¿Ya? Ah, no, aquí no tiene sentido escribir casi todas partes, perdón. ¿Ya? Porque ya son números, no son funciones. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces ya tengo. ¿Ya? Y también me pide dar un ejemplo en el que tenga la desigualdad estricta. ¿Ya? Entonces vamos a ver un ejemplo de eso. ¿Ya? Entonces consideremos lo siguiente. Vamos a tomar f igual a la característica del intervalo menos 1, 0, ¿ya? Menos la característica, déjenme ver si estoy bien, sí, menos la característica del intervalo 0, 1. ¿Ya? Listo. Y g vamos a tomarle simplemente menos f. ¿Ya?
De aquí yo tengo que f más g es 0, siempre. ¿Ya? Pero veamos. Mi función es, ¿qué me dice? Es la característica de desde menos 1 hasta 0 abierto, menos la característica de esta. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, este supremo esencial, ¿cuál es eh, el supremo esencial de esta función? ¿Sí? Pues el supremo esencial de esa función, tengo que ir viendo todos los cotas superiores, ¿ya? Cotas superiores en casi todas partes, y bueno, me doy cuenta fácilmente que el supremo esencial de esa función es 1, ¿ya? El supremo esencial de la otra función de la función g también me va a dar 1, ¿no es cierto? Entonces, este de aquí me va a dar 1 y este de aquí me va a dar 1, ¿ya? Porque la otra función, ¿cómo me quedaría? Bueno, la otra función, dibujándola rápidamente, me quedaría algo así. Vemos, también tiene supremo esencial 1. Y al sumarles, la función me da 0 siempre y el supremo esencial de la función constante 0, entonces ahí tengo una desigualdad estricta, ¿ya? Muy bien. Bien. Listo. ¿No? Ahora, como les dije antes, eh, los valores donde la función sea más infinito no me interesan mucho, ¿sí? Es más, quiero tratar de sacarme esos valores, ¿ya? Entonces, si la función en algún momento toma el valor más infinito, tengo que la función no es acotada, ¿ya? Pero quiero darle una característica de sí acotar, salvo quitándoles los valores que toman más infinito o los valores que no me interesan, ¿ya? Entonces, para eso yo quisiera analizar esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí. Vamos a la definición 12 primero, perdón, me salté. Vamos con esta de aquí. Entonces, para eso voy a introducir esta definición, que es, dado una función medible, ¿ya? El, tal que el supremo esencial del valor absoluto de la función es estricto, menor que más infinito, entonces voy a decir que f es esencialmente acotada, ¿sí? Entonces, en lo que interesa es acotar, ¿ya? Puede que existan valores que sean más infinitos o que crezcan hacia más infinito, pero en esos lugares, mejor dicho, esos lugares tienen una medida cero, entonces no me interesa, ¿ya? Por ejemplo, consideren la siguiente función. F, igual que vaya de los reales en los reales, tal que a cada X le asigne eh, X misma, si X es un número natural, y 1 si X no es un número natural, ¿ya? Pues veamos si esta función está esencialmente acotada, ¿ya? Mejor así para verlo la parte de esencialmente acotada, ¿no? Entonces veamos cuál es el supremo esencial de esta función, ¿ya? Para tener un ejemplo, vamos a ver el supremo esencial de esta función, ¿ya? Entonces, analicemos, le vamos a hacer un dibujito y esta función es algo así, pero bueno, va a ser algo así. Aquí va a tener un hueco, aquí va a tener otro hueco, aquí va a tener otro hueco y aquí va a tener otro hueco, ¿verdad? Donde en este hueco se va a ir llenando, bueno, aquí es así, aquí quedaría por acá quedaría por acá y así. Ya, ya. Iría avanzando así, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que ir haciendo para determinar el supremo esencial de esta función? Tengo que ir buscando cotas superiores en casi todas partes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una línea por acá, ¿será cota superior casi todas partes? Pues digamos 1, 2, 3, 4, 5, digamos que esto vale 5.5. 5.5 será una cota superior en casi todas partes, ¿ya? Pues
Sí, porque ¿cómo es este conjunto? ¿Cuál es el conjunto de todos los x tales que f de x sea mayor o igual que 5.5, mayor estricto que 5.5, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cuál va a ser esto? Pues simplemente van a ser los x tales que x es un número natural, ¿sí? Y el x es mayor que 5, ¿verdad? Y este conjunto es numerable, entonces la medida de esto va a ser la medida de esto, que va a ser 0, ¿ya? Entonces 5.5 sí es una cota en casi todas partes, ¿ya? De la misma manera, yo podría ver que 4.5 también es una cota casi todas partes, que 3.5 también es una cota casi todas partes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el 1.5 aquí también es una cota casi todas partes, pues a pesar de que en una infinidad de puntos supera esta barrera, ¿ya? Esta infinidad de puntos en conjunto tienen medida cero. Entonces todas estas son cotas superiores casi todas partes. Cojo la más pequeña de ellas y me veo que la más pequeña de ellas es 1, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el supremo esencial de esta función es 1, ¿ya? Lo mismo puedo hacer por abajo, ¿ya? Lo mismo puedo hacer por abajo y también le tengo acotada por 1. Por lo tanto, esta función es esencialmente acotada, ¿ya? ¿Sí? Aunque hay valores que se salen de las cotas que puedo generar, los valores que se salen forman un conjunto de medida cero, ¿ya? Eso es la idea de esencialmente acotado, ¿ya? Y por otro lado, tal como hicimos la definición de supremo esencial, puedo hacer la definición de ínfimo esencial, ¿ya? En la misma forma, ¿ya? En este caso, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se le podía considerar el ínfimo? El ínfimo se lo podía definir como el supremo de las cotas superiores, de todos los alfas, tales que f de x es mayor o igual que alfa para todo x en el dominio de la definición, ¿ya? ¿Ya? Entonces esta condición es muy dura, muy estricta. ¿Qué hago? Quito esto y pongo en casi todas partes, ¿ya? Y ahí ya tengo no un ínfimo, sino tengo un ínfimo esencial, un ínfimo casi todas partes, podríamos decirlo, ¿ya? Entonces, esto de ahí defino de la misma manera, ¿no? Y tengo un resultado, ¿ya? Directo, que es que el supremo esencial de f es menos el ínfimo esencial de menos f, ¿sí? Guardan la misma relación que los supremos e ínfimos que conocemos, ¿ya? Entonces, todos los resultados que tuvimos acerca de las funciones, acerca del supremo esencial, perdón, tenemos resultados análogos con respecto al ínfimo esencial. Por ejemplo, que el ínfimo esencial de una función es menor o igual que la función en casi todas partes, ¿sí? O que la suma de ínfimos, perdón, el, el análogo a este último que hicimos, ¿sí? Sería que el ínfimo esencial, la suma de los ínfimos esenciales es menor o igual que el ínfimo esencial de la suma, ¿ya? Pueden hacer cosas muy parecidas, ¿ya? Listo, ¿ya? Entonces, algunas cosas de funciones, ¿ya? Y para terminar este estudio de las funciones medibles en la recta real, vamos a hacer una comparación acerca de dos conceptos que postulamos, ¿sí? Postulamos el concepto de función medible según Borel y medible según Lebesgue, ¿ya? Entonces, fácilmente nosotros, yo les dije que si una función era Borel medible, ¿sí? Entonces también F es medible o Lebesgue medible. Por la definición tal como la tomamos, esto lo tenemos, ¿ya? Listo. Pero la idea es, ¿será que tenemos el recíproco? ¿Sí? ¿Será que tenemos que F, si es Lebesgue medible, también será Borel medible? Es la primera cuestión. Y para remitirnos a esa cuestión, incluso tenemos lo siguiente. Nosotros teníamos que si A, un conjunto, es Borel medible, ¿sí? Entonces ese conjunto A es
Lebesgue medible. ¿Sí? ¿Ya? Entonces podemos, antes de contestar esta pregunta sobre funciones Borel medibles y Lebesgue medibles, deberíamos hacer la pregunta sobre conjuntos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿será que hay conjuntos que son Lebesgue medibles, pero que no son Borel medibles? ¿Ya? Y es más, también podríamos preguntarnos, ¿será que hay conjuntos que no son Lebesgue medibles? ¿Sí? Que era lo que nos faltaba. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un par de proposiciones para tratar de encontrar un conjunto primero que no sea Lebesgue medible y después vamos a buscar un conjunto que, siendo Lebesgue medible, no es Borel medible. ¿Ya? Entonces comencemos con esto. Sea E un conjunto medible, entonces para cada Y, el conjunto E más Y, con, donde se define como X más Y con todo X en E, es medible y sus medidas son las mismas. ¿Ya? Entonces, eso ya lo demostramos, creo. No recuerdo bien, según yo lo demostramos mm, hace algún tiempo. Bueno, pero vamos a hacerle la demostración, ¿sí? Entonces, este de aquí, idea es que la medida se preserva por traslaciones, ¿sí? Entonces, tengo un conjunto, yo le traslado y va a seguir siendo medible y la medida se va a preservar, ¿ya? Entonces, bueno, hagamos la demostración, ¿ya? Entonces, sigamos la demostración de esta manera. Entonces, sea que un conjunto medible. ¿Sí? Nosotros podríamos caracterizar la medida, ¿ya? ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos unas caracterizaciones de la medida? ¿Cómo? Esto significa que para todo epsilon mayor que 0, existe un abierto tal que la medida de O menos E era menor que epsilon y también E estaba contenido en O. ¿Sí? ¿Recuerdan esa caracterización? Lo que les dije es que llevaba la idea de que la medida yo lo podía ir aproximando por medida de abiertos. ¿Ya? Entonces, ¿ya? Ahora, es fácil ver, o es directo, que E más Y va a seguir estando contenido en O más Y. ¿Verdad? Esa es bastante directo por la forma en la que estoy definiendo las traslaciones. ¿Ya? Y también es directo que este sigue siendo un abierto. ¿Ya? Claro. Ahora, además, ¿ya? O menos E, ¿sí? Es un conjunto al cual yo le puedo sumar Y. Esto es lo mismo que O más Y menos el conjunto E más Y. ¿Sí? ¿Ya? Voy a explicar rápidamente, ¿sí? ¿Qué es esto de aquí? ¿Ya? Son todos los elementos de la forma X más Y, donde X está aquí, ¿verdad? Donde X está en O, pero no está en Y. ¿Ya? Entonces, si X más Y está ahí, ¿ya? Obviamente el X va a estar acá, ¿ya? Y no va a existir un X o un X', digámosle, que esté en esta parte de aquí. Por lo tanto, este elemento también está acá, ¿ya? De la misma manera, yo puedo hacer el recíproco, ¿ya? Entonces, esto de aquí solo es hacer un poco de álgebra de conjuntos. Ya lo tendríamos, ¿ya? Entonces, eso lo pueden ir comprobando, ¿ya? Muy bien. Entonces, la medida, ahora sí, de O menos E más Y, ¿sí? ¿Ya? Esta medida
va a ser igual a la misma medida que O, eh, la misma medida que O más Y menos E más Y. ¿Sí? Y eso puedo llevarlo, déjenme ver, algo me está faltando aquí. Mm, Deme un instante, no recuerdo qué me está faltando aquí, un resultado anterior. Ah, ya, sí, sí, perdón, me equivoqué aquí. Ya, ya, lo último sí está bien, bueno, ya, ¿qué les dije? E menos O menos E. Más bien, eso podemos comprobar que es O menos O más Y menos E más Y. ¿Ya? Y ahora sí, ¿qué quería demostrar yo? Quería demostrar que E más Y es medible. ¿Sí? Quería calcular su medida también. ¿Sí? Entonces calculemos la medida de E más Y. ¿Ya? Entonces, esta medida de aquí, ¿ya?, es lo mismo que. Espérense, me confundí un ratito, denme un instante. Ah, ya, perdón. Ya. Ah, sí, perdón. Ya. Hasta ahí tengo todo bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué queríamos hacer? Queríamos demostrar que este conjunto de aquí es medible, ¿sí? Y queremos calcular su medida. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a ver si es medible? ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos ver para que sea medible? Por la misma caracterización de antes, para que sea medible yo tendría que demostrar lo siguiente. ¿Ya? Entonces, por demostrar que E más Y es medible. ¿Sí? Entonces, por demostrar, utilizando la caracterización, que para todo épsilon mayor que cero, existe un O' abierto, tal que E más Y esté contenido en O' y la medida de O' menos, menos E más Y sea menor o igual que epsilon. ¿Sí? Esto es lo que necesito para la caracterización de medibles que demostramos la anterior clase. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el O que estoy buscando? El O' que estoy buscando. Pues ese le puedo tomar este de aquí, ¿verdad? ¿Ya? Y me bastaría demostrar que la medida de esto de aquí es menor que epsilon. ¿Ya? Entonces, calculemos la medida exterior de O' menos E más Y. ¿Sí? Que sería igual a la medida exterior de O' es esto, ¿no es cierto? Entonces estoy tomándole O más Y menos E más Y. ¿Sí? Pero ya sé que ese conjunto es el mismo que medida exterior de O menos E más Y. ¿Sí? Listo. Hasta ahí tengo todo. ¿Ya? Y de ahí, yo, en la segunda clase demostramos el siguiente resultado. Demostramos el siguiente resultado que me decía que si yo tengo un conjunto cualquiera, su medida exterior era invariante por traslación. ¿Ya? Entonces, utilizando eso, la medida exterior de este es lo mismo que O menos E. ¿Ya? Y esa medida exterior
¿A qué podíamos hacer con esa medida exterior? Era menor o igual que epsilon. Menor o igual que epsilon. ¿Ya? Con esto, ¿qué concluyo? Entonces, E más Y es medible. ¿Sí? Pues lo primero que concluimos es que este es medible. ¿Ya? Y ahí tenemos que calcular la medida. Entonces, la medida exterior, la medida, ¿ya? De E más Y, ¿sí? ¿Cómo se definía? Esta era la medida exterior de E más Y, ¿sí? Pero la medida exterior yo sabía que era invariante por traslaciones, entonces esa es la medida exterior de E. Y como E es medible, esto es la medida de E, ¿sí? Listo, ¿ya? Entonces, este pasito, para yo poder hacer este pasito de aquí, yo necesito demostrar primero que el conjunto E más Y era medible, ¿ya? Entonces, en lo que hicimos acá arriba, demostramos que es medible, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué hemos demostrado en este momento? Que si yo tengo un conjunto medible y lo muevo, va a seguir siendo medible y también la medida no va a cambiar, ¿ya? Entonces, con esto en mente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a demostrar la existencia de un conjunto que no se puede medir, ¿ya? Listo. Entonces, ahora sí, ¿ya? Vamos a hacer esto de aquí, ¿ya? La existencia de este conjunto fue un resultado muy importante e interesante en la matemática, ¿ya? Lo dio Vitali, ¿sí? Y a todo conjunto que no se puede medir de los reales se le llama un conjunto de Vitali, ¿ya? Y el ejemplo que dio Vitali, a ese se le llama el conjunto de Vitali, ¿ya? Y tiene una construcción un poco enrevesada, ¿ya? Entonces vamos a irla desmenuzando poco a poco, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, para X y Y en este intervalo, ¿sí? Vamos a decir que X es equivalente con Y si X menos Y es un racional, ¿sí? Si X menos Y es un racional, voy a decir que son equivalentes, ¿ya? Entonces, una subdemostración. Esta es una relación de equivalencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque X está relacionado con X. Es decir, X menos X, que yo sé que es 0, es un racional, ¿ya? Entonces, X está relacionado con X, ¿ya? Segunda cosa, si X está relacionado con Y, es decir, si X menos Y es un racional, yo sé que si tengo un racional, entonces el inverso aditivo también es un racional, ¿ya? Por lo tanto, Y menos X también es un racional, y es decir, Y está relacionado con X, ¿sí? Muy bien. Y la última, si yo tengo que X está relacionado con Y y Y está relacionado con Z, eso quiere decir que X menos Y es un racional y que Y menos Z es un racional, ¿sí? Pero yo sé que la suma de dos racionales sigue siendo un racional, ¿verdad? Es decir, que X menos Z también es racional. Es decir, X es equivalente con Z, ¿ya? Entonces, demostré que esta relación es una relación de equivalencia, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, yo le puedo partir al conjunto 0,1 mediante esta relación de equivalencia, ¿ya? Entonces, consideremos 0,1 partido con esta relación, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? Son el conjunto de todas las clases de equivalencia. Ya, listo, hasta ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Gracias al axioma de elección, ¿ya?
por el axioma de elección, ¿no? Existe una función que va del intervalo 0,1 en la unión de estos de aquí, tal que a cada x le da un f de x, que es elemento de la clase de equivalencia de x. ¿Sí? ¿Ya? Pues gracias al axioma de elección, yo de cada una de estas clases de equivalencia, recordemos, esto sería el conjunto de todas las clases de equivalencia con x en 0, 1, ¿ya? Gracias al axioma de elección, yo puedo tomar una de cada una de estas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tomemos b igual a la imagen de. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Tengo que b es igual a un conjunto, llamémosles x sub alfa, ¿ya? Donde, eh, ya, ¿ya? Entonces tengo este conjunto. Bueno, bien, hasta ahí. Vamos qué puedo hacer con esto. ¿Ya? Ahora, para r en un racional, consideremos b sub r igual a b más r. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, este conjunto de Vitali, este es el conjunto de Vitali, a este que todavía no sé muy bien cómo funciona, le voy a hacer esto, le voy a ir haciendo traslaciones. ¿Sí? Ya. Ahora, vamos a demostrar que, siguiente mini demostración, vamos a demostrar que si R1 es distinto de R2, entonces B de R intersecado con B de R1, intersecado con B de R2, es igual al vacío. ¿Ya? Entonces, para que le vayan quedando claras estas ideas, traten de hacer esta demostración. ¿Ya? Un par de minutitos para eso. ¿Ya? Entonces, veamos. ¿Qué voy a hacer? Entonces, supongamos que existe un y, elemento de BR1, intersección BR2, ¿ya? Es decir, y está en BR1 y y está en BR2. Es decir, como definimos estos BR, ¿sí? Existe un X sub alfa en B tal que y es igual a X sub alfa más R1, ¿sí? Y también existe otro, un X sub beta, elemento de B, tal que Y va a ser igual a X sub beta más R2, ¿sí? Listo. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Con qué puedo concluir de aquí? De aquí yo puedo concluir que X alfa menos X beta es igual a R2 menos R1, ¿sí? Simplemente igualando esto con esto, ¿verdad? ¿Ya? Me queda aquí el X alfa, el X beta, por acá me queda el R2 y acá me queda el R1, ¿sí? Listo, ¿ya? Pero estos, ¿sí? R1 y R2 estaba tomándoles racionales, ¿no es cierto? Entonces también son racionales. ¿Qué quiere decir esto? Que X alfa menos X beta es un racional, es decir, X alfa está relacionado con X beta. ¿Sí? Ya. Pero, ¿de qué manera estamos tomando nosotros mi conjunto de Vital? Estamos tomando de cada clase de equivalencia, estoy tomando solo un elemento, ¿no es cierto? De cada clase de equivalencia estoy tomando solo un elemento. ¿Ya? Entonces, si yo tengo dos elementos que están relacionados, esto significa que X alfa y X beta están en una misma clase de equivalencia.
Pero de la manera que construí, yo de la misma clase de equivalencia solo estoy tomando 1. Entonces, te va a concluir que X alfa es igual a X beta. ¿Ya? ¿Sí? Bien. Entonces, como X alfa es igual a X beta, eh, regresando acá, ¿sí? Regresando a esta sección de aquí, ¿qué me quedaría? Tengo que Y es igual a X alfa más R1. Y también XY es igual, Y, perdón, es igual a X beta, pero X beta era X alfa. ¿Ya? Entonces, directamente puedo concluir que R1 es igual a R2. ¿Sí? Es decir, me contradice esto de aquí. ¿Ya? Hay algo en el chat. Sí, exactamente. ¿Ya? Se va R1 igual a R2, lo que contradice esto de acá. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué he tenido? Que todos estos B sub R son disjuntos. ¿Sí? Todos estos B sub R son disjuntos. ¿Ya? Listo. Entonces, son algunos pasos ahí que parecen que están medios desencajados, medios desalineados, todo eso, pero debémonos todas estas ideas. ¿Ya? Ahora, vamos a demostrar otra pequeña cosa. ¿Ya? Eh, voy a demostrar el siguiente, por demostrar, es que el intervalo 0,1 está contenido en la unión de todos los R racional con R en el intervalo 0,1 de los B sub R, y esto está contenido en menos 1,2. Esto es otra de las propiedades. Bueno, hasta ahorita sabemos que estos de aquí son disjuntos. ¿Ya? ¿Ya? Tratemos de demostrar esto. ¿Ya? Entonces, sea X en el intervalo 0,1. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Yo tengo que existe un X sub alfa tal que este X está en la clase de equivalencia X sub alfa. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que X menos, o mejor dicho, esto quiere decir que X está relacionado con X sub alfa. Esto quiere decir que X menos X sub alfa es un racional. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Entonces, tengo que esto es un racional. ¿Ya? Ahora, este racional, ¿sí? Fijémonos, el X es un elemento del 0,1 y el X sub alfa, de la forma que definimos, también es un elemento del 0,1. ¿Ya? Entonces, este numerito de aquí, a más de ser un racional, tiene obligatoriamente que ser un elemento de 0,1. ¿Sí? No se puede salir de ahí. ¿Ya? Entonces voy a tomar este R igual a X menos X sub alfa, que es un racional, y además tengo que R es un elemento de 0,1. ¿Sí? Listo. ¿Ya? Ahora, veamos. Por lo tanto, yo tengo que X es un elemento de B sub R. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué era B sub R? Era B más R. ¿Sí? ¿Ya? Y nosotros ya vemos, si yo definí R de esta forma, de aquí yo puedo concluir que X es igual a X alfa, que yo sé que está en B, más R. ¿Sí? Entonces concluyo directamente que X está en BR y por lo tanto este X, que elemento es 0,1, está en este conjuntito de acá. ¿Sí? Y ya lo tengo hasta ahí. ¿Ya? Entonces sí tengo esta inclusión. ¿Ya? Ahora, la segunda inclusión. ¿Ya? Vamos viéndole, esta es bastante más rápida. ¿Ya? Tengo que, bueno, el B está incluido en el intervalo 0,1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si al B yo le sumo un R que esté entre 0 y 1, entonces B yo le sumo un R, ¿ya? Y este R estaba contenido entre 0 y 1, ¿ya?
Entonces, esto va a estar contenido entre 0 y 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo más que va a llegar es al 2. ¿Ya? Y si yo uno todos estos, ¿sí? Estos serán B sub R. Si yo uno todos esos, también va a estar contenido en 0, 2. ¿Sí? Más no sé por qué le puse desde menos 1 hasta 2 y va a estar contenido en 0, 2. ¿Ya? ¿Ya? Entonces está contenido en 0, 2 de hecho. ¿Ya? Listo. Entonces ya tengo esto de aquí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué hemos tenido hasta el momento? Yo tengo que el intervalo 0, 1 está contenido en la unión de los R, estos de aquí, con R entre 0 y 1, ¿ya? De los B sub R, y esto está contenido en 0, 2, ¿ya? Y además, estos de aquí son disjuntos. ¿Sí? Muy bien, ¿ya? ¿Ya? Tengo ya todo para hacer las cosas, ¿ya? Ahora, veamos. Y también tenía que B sub R era B más R, ¿ya? Entonces, va la demostración en la siguiente forma. Supongamos que B es medible, ¿sí? Entonces, si B es medible, B sub R es medible, ¿sí? Porque ya demostramos que si tengo un conjunto medible, le moví a ese conjunto y va a seguir siendo medible, ¿ya? Además, tendría que la medida de B sub R es igual a la medida de B, ¿sí? Y además tendría que la unión de R en Q de los B sub R también es medible, ¿sí? Con R en 0,1, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una unión numerable de conjuntos medibles. Ya tengo que también es medible, ¿sí? Ya, ya. Entonces, cada uno de estos de aquí yo le puedo medir. Medida de este y medida de este, ¿ya? La medida de este es fácil, ¿sí? Como es un intervalo, yo sé que su medida es 1 y la medida de este, como es un intervalo, yo sé que su medida es 2, ¿ya? Y ahora vamos con la medida de este, ¿ya? Entonces, la medida del conjunto que estoy planteando debería ser un numerito entre 1 y 2, ¿ya? Entonces, la medida de este conjunto, la unión de los B sub R, tendría que ser un numerito entre 1 y 2. Pero yo lo puedo calcular. Como estos B sub R eran disjuntos y yo sé que mi medida es sigma aditiva, yo tengo que esto es la serie de las medidas de los B sub R, ¿sí? ¿Ya? Pero yo ya sé que la medida de los B sub R es la medida de B. Entonces, esta es la suma de las medidas de B, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Tengo que una serie de constantes me da un número que es mayor que 1, pero que es mayor o igual que 2. ¿Ya? Entonces, hay dos opciones. Si este de aquí es igual a 0, esta serie es 0 y contradice la parte de acá. ¿Ya? Y ahora, si la medida de este conjunto es mayor que 0, estricto mayor que 0, pues al ser una serie de un término constante, diverge, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa suma se va hacia infinito, entonces no puede estar acotada por 2, contradice esto de acá. Entonces, la medida de este conjunto no puede ser ni 0 ni mayor que 0. Pero yo sé que la medida de todo conjunto es mayor o igual que 0, entonces ya llegué a una contradicción. Entonces, llega una contradicción. ¿De dónde salió esta contradicción? De suponer que este B es medible, ¿ya? Entonces, a partir de eso, llegué a una contradicción. Por lo tanto, concluyo que este conjunto B, el conjunto de Vitali, no es medible, ¿ya? Entonces, es un conjunto de los números reales al que no le puedo medir, ¿ya? Y así demuestro que existe un conjunto que no es medible, ¿ya? Muy bien. Aquí algunas cosas interesantes. La existencia de este conjunto está íntimamente ligado a la axioma de elección, ¿sí? Si no tengo axioma de elección, si niego el axioma de elección, podría no construir este conjunto, ¿sí? Es decir, ni siquiera sabría si puedo o no puedo construir este conjunto, ¿ya? Pero la existencia está
seteada, ¿ya? Entonces necesito el axioma de elección para que pase esto, ¿ya? Entonces en la teoría de la medida, por lo general, siempre se acepta el axioma de elección para hacer todas estas cosas para poder distinguir. Porque si no, la medida de Lebesgue, sí, mediría cualquier conjunto y se vuelve un poco no interesante, ¿ya? Listo, ¿ya? Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces nos veríamos la siguiente semana y que tengan un buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, Andrés. Gracias, profe. Hasta la próxima.